ya no quiero, en chiquitito. Este es el bloque, ¿ya? Y vamos a hacer un análisis de este bloque que tiene ancho de 1 metro, ¿de acuerdo? Es una hipótesis que estamos haciendo, básica, ¿no? Donde estamos ya introduciendo una serie de simplificaciones. Pero por el momento no vamos a explicarla ahora, sino el modelito, ¿ya? Entonces, este bloque, ¿ya? Donde hay aquí un plano, una discontinuidad, que normalmente es la fisura de tracción, llamamos, que se va a formar a la larga en la roca. Y tenemos aquí un plano de discontinuidad que la naturaleza nos ha hecho, ¿no es verdad? Esto normalmente puede ser, por ejemplo, el plano de estratificación que va a poder, tal vez, va a continuar acá, que tiene una cierta persistencia. De eso ya saben, si hablamos de persistencia con ustedes, ¿ya? Ya, este bloque, debido a su peso, va a poder deslizarse a lo largo de este plano. ¿Ya? Se va a mover. Cuando la fuerza esta desestabilizadora E es mayor a la fuerza, a la resistencia que se puede activar en el plano de contacto, esta resistencia al corte que tiene esta discontinuidad, resistencia al corte máxima que la hemos aprendido y que es válida para una superficie de rocas, en rocas, describimos con la ley de la ecuación de Barton, ¿no? Pero aquí estamos simplificando, estamos linearizando Barton, si quiere usted, y vamos a linearizarla para tener 2 parámetros de resistencia, que es la cohesión y el ángulo de fricción interna, ¿de acuerdo? Es lo que estoy haciendo aquí. Ok, entonces, analizamos el caso 1, si quieren ustedes, solamente el peso propio. Si esto se va a mover, este bloque se va a ir para abajo, va a ser simplemente debido al efecto del peso propio de esta subcomponente paralela al plano de deslizamiento que estamos tomando en cuenta, ¿ya? Viene entonces aquí esta igualdad. Ojo, estamos aquí porque, aquí, ¿verdad? Ustedes saben, han aprendido en la física 1, de hecho ya, que el peso de un cuerpo determinado lo podemos pensar concentrado en su centro de gravedad, ¿no es verdad? Sería aquí. Y lo he pintado ya eso, porque se supone que ustedes ya saben todo eso, su centro de gravedad. Y que si yo estoy trasladando fuerzas ya a otro punto, voy a poder trasladar esta fuerza, porque esta fuerza, he puesto aquí la descomposición del peso, sin respetar evidentemente que está actuando en el centro de gravedad. Voy a cambiar esta figurita para que eso sea más explícito. Definitivamente, creo que así va a entenderse mejor, ¿ya? Ahora, en sí, esta componente acá está trabajando en el centro de gravedad. La tengo que pensar concentrada en el centro de gravedad del volumen que estamos viendo. Eso es un volumen, ¿no es verdad? Porque es superficie por un espesor, una profundidad de 1 metro. Y listo. Si yo quiero trasladar esta fuerza, aquí esta fuerza WT, que es la componente del peso, estoy descomponiendo un vector nada más acá, ¿no es verdad? En esa dirección, necesariamente tendría que trasladar esta fuerza E aquí al plano y además incorporar aquí un momento, ¿no es verdad? Para que represente adecuadamente el efecto, la influencia de esta fuerza trabajando en su centro de gravedad en este plano de deslizamiento. Pero ese momento acá lo estamos despreciando, ojo, para que vean qué simplificado es el modelito que estamos usando y que se usa y que diseñamos cosas con este modelito. Lo estoy despreciando, ¿de acuerdo? Una gran hipótesis que estamos haciendo aquí.
O sea que, por eso dije, el bloquecito es rígido y solamente se desplaza o gira como un bloque rígido, ¿ya? Debería tomar en cuenta ese momento, sin duda. Deberíamos haber tomado en cuenta que aquí voy a tener un momento, ¿eh?, que va a ser desde el centro de gravedad, ese VT por el brazo, ¿verdad? Así debería sustituir. Ustedes saben, han aprendido en física, isostática y qué sé yo, que si yo muevo una fuerza vector de un punto A a un punto B, esa fuerza tengo que trasladarla y de paso, para que sea válido y su efecto mecánico sea el mismo, tengo que introducir también el momento que estoy generando al hacer esa traslación de la fuerza. Estamos con fuerzas en el espacio, no se olviden eso, ¿ya? Para eso voy a dibujar un poquito mejor eso para que entiendan mejor. O otra lámina voy a hacer donde vamos a hacer esa... Voy a dibujar esto en grande, ¿ya? Y les voy a explicar un poquito mejor esto. Ya, pero es esta la fuerza entonces, que fíjense ustedes que es la gravedad, es el componente del peso en esta dirección, que va a ser la fuerza desestabilizadora, que va a hacer de que esto se me mueva para abajo. Y la única forma aquí es la gravedad, estamos hablando de la gravedad, ¿no? O sea, es simplemente la atracción de la Tierra. Ese es G, nada más, ¿no? No se olviden nunca. G no es nada más, no es una aceleración en sí. Ojo, no es una aceleración de la gravedad, decimos, pero G es en sí una fuerza de atracción por unidad de masa. Y ahí se entender simplemente lo que es el postulado de Newton, el segundo postulado de Newton, ¿no? Fuerza es igual masa por aceleración. Que coincide, que es aceleración, es otra cosa, pero es una fuerza de atracción que tenemos que calcular. Hasta ahí espero que esté bien. Bien. La componente normal me está generando un esfuerzo normal a esta superficie de deslizamiento. Y como hemos considerado que el bloque es totalmente rígido, estamos considerando además que esta fuerza WN genera aquí sobre el plano A un esfuerzo normal uniforme. Es lejos de la realidad, es una simplificación, por favor, no es así, porque de hecho la distribución de los esfuerzos normales en este plano van a ser necesariamente cero en los extremos, ¿no es verdad? Y seguramente aquí en este punto máximo va a ser máximo, o sea, va a tener una cierta distribución. Pero para tener un modelo manejable y aplicable, suponemos que esta fuerza normal WN genera un esfuerzo uniformemente distribuido acá, ¿ya? Lo que no he escrito acá, debería haber escrito, y creo que lo voy a hacer, no sé si lo hacemos ahorita, lo hacemos juntos para que esto quede más claro. No sé si voy a meter la pata dibujando eso aquí, porque aquí me falta pues... a ver, voy a hacer lo siguiente acá. No, vamos a perder mucho el tiempo porque me va a llevar mucho tiempo escribir la formulita de Mohr-Coulomb. Pero ustedes la conocen, pues. A ver, a capela de memoria. Y esta vez sí tengo el nombre de la... Fue muy gentil en hablar hace un momento, doña Laida López. Señorita López, ¿me está escuchando? Sí, pero es Naida. ¿Qué? Mi nombre ¿Laida? es... Sí. Laida, pues L-A-Y-D-A, ¿sí? No, Naida con N. ¿Maida? No, con N. ¿N? ¿Naida? Sí. Ahora sí no voy a perder nunca más. O sea, no es que usted ha cometido el error de identificarse, pero ya la tengo bien anotada, Laida, ¿ya? O sea, le voy a hacer seguimiento más estrecho, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Porque tiene que vencer con mucha nota muy alta esa materia, ¿no es verdad? A ver, cuénteme, aquí que la conozcan sus compañeros. ¿En qué curso está? ¿Cuántos años ya está en la facultad? Entre 2017. ¿2000?
17. Ya, o sea que está casi normal. Ya es un poco ya mi tiempo de salir, ¿no? Ya estoy en tiempo. Y por eso, ¿cuántas materias le falta? De mención y unas dos de la carrera. Ya, uy, qué bien, qué bien. O sea, este año tiene que ser su año, ¿no? Sí, así mismo. Que no, y pues, si usted se propone, lo hace, pues tiene que decir, acabo este año y se acabó. Deja fiestas, deja fandangos, deja cortejo, deja todo, ¿no? Claro, sí, Y a sí. estudiar. Ahorita su objetivo es acabar su ingeniería y ser buena ingeniera, ¿no? Sí, Así tiene que ser. así Y tiene. eso tiene que ser bien clarito. A ver, ¿me puede repetir usted la NAIDA? Exacto. ¿El periodo de Morcolón? Bueno, lo que tengo, lo que recuerdo del teorema de Moore-Coulomb, bueno, más que todo describe una relación entre las deformaciones y el momento vector sobre alguna estructura. Más que todo es ello. Ya, pero ¿cuál sería la formulita? Pues eso sí tienen que repetirme como Padre Nuestro, que ya les enseñó eso el ingeniero Salinas. Sí, es una fórmula es básica, ¿no? Para la ingeniería geotécnica. Para suelos, sobre todo suelos, porque los suelos sí son morcolumbianos. Eso ahí se cumple al 100%. En discontinuidades rocosas es una aproximación el modelo lineal de Huckenbraun, ¿no? Sí. Una modelo lineal. Pero a ver, entonces, usted está yendo por el buen camino usted, pero la formulita básica, a ver, usted sabe que los esfuerzos de corte los llamamos como tau, ¿no? Sí, sí. ¿Y a qué es tau? Según Morcolom. La resistencia al corte. Sí, la resistencia al corte. Y en la formulita de Morcolom, ¿qué expresión tiene? El promedio de sigma X y sigma Y más o menos un medio de la raíz cuadrada del promedio de sigma X menos sigma Y al cuadrado más 4 veces tau sub X y Y al cuadrado. Más o menos, no, usted ya me está hablando un poquito, evidentemente, de la expresión del esfuerzo en función de los esfuerzos principales. Está bien. Sí, eso está bien lo que me ha dicho. No, pero el criterio de rotura de suelos es más sencillito todavía. Eso vamos a revisar un poquito en esta clase todavía, o sea, en este capítulo. Sí. El Morcolom dice simplemente que el esfuerzo máximo de corte, ¿ya? Es igual a la presión más el esfuerzo normal sobre la superficie que está tendiendo, ¿no? Que está considerado por la tangente del ángulo de fricción. Sí, interno. También. Sí, sí, sí. Eso es Morcolom, no se me olvide nunca más, ¿ya? Sí, sí, sí. Y eso sí tiene que saber el ingeniero civil. Como construimos todo, pues, sobre el terreno, ¿no es verdad? Y en terrenos granulares, Morcolom es totalmente válido, ¿no? Al 100%. Y si hacemos ensayos de corte, ¿que sabe cuál es el problema? Yo estoy viendo eso, que si ustedes hubieran hecho un par de ensayos en el laboratorio de corte, nunca más hubieran podido olvidar esa fórmula. Sí. ¿No? Sí. Pero no hemos hecho. Lamentablemente. No, porque tenemos que modificar eso también ahora. No, es otra gran observación que tenemos. Vamos a tener que organizar sí o sí laboratorios didácticos para geotecnia, mecánica del suelo. Al menos una clase, 2 clases por semana. Con una clase por mes podría ser, ya podemos aprender mucho mejor y prácticamente. Al menos. Bueno, ver que están las deficiencias de no tener laboratorio. Demasiado. Lo que uno ve, memoriza mejor. Lo que uno hace, memoriza mejor. ¿Verdad? Es un principio básico, pedagógico. Pero no estamos, por eso ahora vamos a tratar de tener laboratorios completos. Comprar equipo, ¿de dónde sacaremos plata? No sé. Vamos a pelearnos con las autoridades. Necesitamos laboratorios didácticos, donde ustedes realmente hagan ensayos, ¿ya? Que después van a tener que hacer en la práctica cuando salen
como ingenieros a las obras, necesariamente les diga, a ver, haga tal ensayo, y pues usted está sin saber qué decir porque nunca lo hizo, ¿no es verdad? Sí, sí. Es un afán. Bueno, eso está basado aquí entonces en el coeficiente, digo, en el criterio Mohr-Coulomb, que me dice que la resistencia al corte máxima que se va a regenerar en este plano de deslizamiento va a ser entonces la cohesión más el esfuerzo normal que se ejerce sobre esta superficie, en este caso, por la tangente de phi. Y es lo que he hecho aquí, lo que he escrito. Tal vez como esto está fuera del contexto de analizar con calma el modelito, mi intención fue presentar simplemente el modelito para que vean cómo se hace un cálculo probabilístico del factor de seguridad, ¿ya? Ese es el concepto básico mío, ha sido este, pero se me hace que me estoy repitiendo muy rápido lo que ya han aprendido, lo que ya han visto en mecánica del suelo. ¿Ok? Espero, bueno, buscan ustedes, por favor, al estudiar ahorita, que seguramente van a estudiar esta tarde y mañana, porque si no les va a ir mal. Eso sí les digo, que si no trabajan por lo menos 2 veces la duración de la lección, mínimo. Si tenemos ahorita 4 horas, a la semana 4 o 5 horas es reloj, ¿no es verdad? Ustedes tienen que estudiar por lo menos 10 horas reloj, por lo menos. Es lo mínimo, es de 2 a 3 veces, por si acaso. Ese es el estándar mundial de estudio, de comprender lo que se ha dicho, de volver a garabatear. Si no se entendió, agarra un libro, agarra otro libro, virtual o físico, y comprenda lo que se ha hecho. Es la única forma de aprender y hacerse de un conocimiento, es realmente comprender qué se ha dicho, qué se ha hecho, y eso va grabándose pues, en el disco duro que cada uno de nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, y esta resistencia, acá entonces no es nada más que, y ¿sabe qué? Aquí sí voy a, ay caramba, para que veo que esto no está tan claro, hombre. Aquí sí voy a tratar de colocar algo, una ayuda a memoria, ¿ya? Aquí voy a colocar aquí lo que es esto. Esto es simplemente, entonces, tau. ¿Dónde está el tau? Siempre me pierdo. A ver, ayúdenme a encontrar dónde está el tau. Aquí está el tau. Tau, pico, ¿ya? Por A, que es esa área. No, tiene que estar más arribita. Por A, esto es igual. Ahora sí. Aquí está esta resistencia que se puede generar, activar. Aquí no es nada más entonces que el tau pico, que lo estoy considerando uniforme en toda la superficie, que es una simplificación también, ¿no? ¿Verdad? Por A, y eso va a ser igual entonces. Y tal vez aquí de una vez, claro, esto tengo que mover un poco, que si esto está claro, les digo, señoritas jóvenes, vamos a estar mucho mejor parados, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy haciendo entonces para calcular la resistencia al diseño Mohr-Coulomb es el RP pico. Ya sabemos, anótenlo, ya no lo voy a anotar aquí, que es simplemente la cuestión más el esfuerzo normal generado por este WN sobre la superficie A multiplicado por la tangente de phi. ¿Ya? Ahora sí, espero que esté más clarito. ¿Y por qué aparece aquí este W? Porque aquí tengo que colocar el esfuerzo N. Y el esfuerzo N no es nada más que la componente esta de N, la componente N, que debería haberla dibujado separadamente, que simplemente es V por el coseno de psi P. Psi P es este ángulo, acá, ¿no es verdad? Esta componente. Yo divido esta fuerza por A y tengo el esfuerzo N, ¿no es verdad? Pero ese esfuerzo N lo estoy multiplicando a la vez por A. Entonces el A, el denominador y el denominador se anulan y por eso queda aquí el peso directamente al bloque. Ya, espero que esté claro. Simplemente ustedes van a llegar a esto
introducir lo que es el tau P como tal. Tengo esta fuerza. Y bueno, aquí está claro también la fuerza esta tangencial, o sea, la fuerza en la misma dirección que el plano que estamos considerando, ¿ya? Este E va a ser directamente igual a WT. E es igual a WT. Y son esas dos fuerzas, entonces el R y el E tengo que poner en mi modelito. Es el modelito, es el modelo, y esa es la función que vamos a desarrollar y calcular, donde R es función de variables aleatorias y E es función también de variables aleatorias. Aquí el plano de la inclinación del plano de deslizamiento es constante, ¿no es verdad? Es un plano plano. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y estoy comparando estas dos fuerzas. Y sabemos, evidentemente, que cuando F es igual a R dividido entre E, el estado crítico, si quiere, cuando es igual a 1. Cuando es mayor a 1, estable, y cuando es menor a 1, quiere decir que se me va a caer la obra definitivamente, ¿no? O sea que no va a poder existir en la realidad. Ok, entonces espero que esté más claro. Si van a estudiar hoy día, si no está claro esto, la próxima clase me dicen, seguimos sin entender, volvamos al tema, ¿ya? Ustedes tienen que dirigir la clase, ¿ya? Después me dicen determinar la función de densidad, la distribución de la probabilidad y los parámetros de cada variable aleatoria, X, Y. Bueno, eso es bien sencillo. Acabamos de hablar que hay diferentes funciones de densidad. Eso yo voy a tener que elegir al hacer mis calculitos, ¿ya? Y voy a generar entonces todos esos valores X, Y. Bueno, aquí he puesto XY mayor, XY menor. ¿No ve? Eso confunde. Usaremos mayor también acá, mayúscula quiero decir. Que en este caso el XY, ¿qué es? Para nosotros el XY es la cohesión, el ángulo de fricción y el peso unitario del material. Les voy a poner aquí para nuestro caso, ¿no? Punto. Para nuestro caso estudiado, ¿no? Estudiado. XY es la cohesión, coma, ángulo, cohesión. La cohesión, o sea, es allá. Así voy a poner mejor, para que esté aún más claro. Es verdad que falta, pues, es para I igual 1, cohesión. ¿Claro? Espero que esté aclarando todo eso aquí. Para I igual a 2, ángulo de fricción interno, ¿no? De fricción interna. Y para I es igual a 3, es el peso unitario. Espero que así esté más claro. Unidad. ¿Ya? ¿Está claro entonces? Ángulo, fricción. A veces tengo el teclado en inglés y no puedo después poner los acentos. ¿Ya? Una vez hemos hecho eso, esto voy a mover un poquito más abajo para que no se... hemos hecho esto, entonces vamos a calcular teniendo los valores, ojo, los valores, los descriptores estadísticos de mis 3 variables estocásticas, o sea, la cohesión, ángulo de fricción y el peso unitario. Y aquí les voy a mostrar directamente una línea de la programacióncita que podemos hacer en la hojita Excel, que es tan simpática, nos ayuda mucho. Definitivamente esa Excel, ¿quién inventaría
borracho estaría, como dice la canción de Carnaval, pero es una ayuda tremenda para nosotros. Entonces, yo voy a hacer N ejercicios, N experimentos virtuales, ¿ya? Tomando como función variable en cada experimento que voy a hacer un valor aleatorio de cada una de nuestras tres, en este caso nuestro modelito, nuestras tres variables aleatorias, ¿no? Tenemos tres variables aleatorias, ¿ya? Que va a ser la cohesión, la fricción, el peso unitario, ¿ya? Aquí también este ya no me gusta, ya que estoy leyendo esto, voy a poner nomás en minúscula, el peso unitario, ¿ya? Y vamos a usar para hacer esto, los valores pueden tener cualquier valor, cualquier probabilidad de ocurrencia, que van de 0 a 1, o sea que van de 0 a 100%. Y ese es el numerito que vamos a generar, habilidad que se puede dar, y que en el momento que yo tengo los descriptores estadísticos, yo puedo calcular, en el momento que yo tengo la media y tengo la desviación estándar, yo puedo calcular el valor de la variable en función a su probabilidad. Y es lo que vamos a hacer acá. Y para eso usamos los números aleatorios. Y el comando en el Excel para calcular un número aleatorio es simplemente este instructivo. Aquí el número va a ser aleatorio y 2 paréntesis, ¿ya? Y automáticamente la máquina, el programa, me va a generar aquí un numerito del 0 al 1. Se acabó el cuento, automáticamente. Y cada vez que hago yo la iteración me va a salir un numerito. Y se acabó, ¿ya? Que va a ser la probabilidad, porque eso va a ser de 0 a 1. La probabilidad sabemos es de 0 a 1. Y si yo uso la formulita que está ya incorporada en el programa, esa formulita, me dice calcule la inversa, o sea, entonces la función de la distribución normal con una probabilidad de B16, bueno, estoy aquí en la, casualmente, copié esto de donde estaba en la fila 16, es esta casilla la B. O sea, tal vez aquí tengo que, voy a ser más explícito, aquí voy a ponerles aquí que es la casilla B, es la columna B. Introduciré una letrita acá, ¿ya? Para que esté un poquito más clarito para ustedes. Esa es la B. La voy a subir un poquito. Esa es la columna B, ¿ya? Para esta orden que estoy dando aquí. La voy a pintar de negro para que se vea mejor, ¿ya? Si no está claro, me avisan. Entonces, esa es una función que ya está programada y tengo funciones diferentes para otras distribuciones. Por suerte, debemos decir, la mayoría de los parámetros geomecánicos responden satisfactoriamente o se dejan describir satisfactoriamente por la distribución normal, la distribución de Gauss. Aquí, entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Use la probabilidad B16, que es lo que estoy generando en forma aleatoria. Va a ser un numerito de 0 al 1. Use, me dicen acá, la media. Aquí en esta hojita Excel que usé para sacar estos valores, debería mostraros también la hojita Excel, ¿no? Pero no sé ni dónde está. Estoy usando el valor que está fijo en la casilla F4. O sea, supuestamente en la casilla F4 yo coloqué la media. Y en la casilla F5, la desviación estándar. Punto, coma, se mete así. Automáticamente, en el momento que yo aprieto el F9 en mi computadora, me cambia la probabilidad, genera la máquina un número aleatorio. O sea, estoy haciendo un ejercicio virtual, ¿no? Me va a cambiar automáticamente su valor, ¿ya? Lo mismo hago también para la fricción, su número aleatorio, así está programado esto aquí tengo la fricción. Y el número aleatorio para el peso unitario. Hemos dicho que tenemos 3 variables aleatorias.
Una vez yo tengo esto, directamente voy a calcular, y ya no vamos a calcular aquí, hay una formulita que la vamos a ver con más cuidado después. Calculo el peso. Y una vez yo he calculado el peso, ¿de acuerdo? No tengo ningún problema, ahora tengo todos los demás valores. Este valor aleatorio lo he calculado, este valor del phi he calculado y este W también he calculado, ¿no es verdad? Aquí están los tres, lo que está en amarillito. Tengo la geometría, tengo el buzamiento del plano inclinado, entonces puedo calcular sin ninguna dificultad el R. Y después calculo sin ninguna dificultad el E. Tenemos aquí bolitas para el R y para el E. Divido estos dos y saco el factor de seguridad, un 22. Ya. Una vez usted en esta primera fila, bueno, tiene que programar, que es una formulita que mete a esta casilla, a esta casilla, a esta casilla, y después las divide, ¿no? Esta casilla dividió esta casilla me da el factor de seguridad. Yo voy a tener aquí entonces un factor de seguridad que es totalmente aleatorio porque he elegido aleatoriamente la cohesión, la fricción y el peso unitario. ¿De acuerdo? Totalmente, en forma aleatoria. Claro, aquí ya escribí, por ejemplo, aquí aleatoriamente me salió 7% la probabilidad de esta fricción y aquí 75% la probabilidad del peso unitario, como ejemplo simplemente. Y así puedo generar unas N ensayos virtuales para calcular el factor de seguridad. De ahí voy a calcular sus descriptores estadísticos. Voy a tener entonces la probabilidad media, la desviación estándar, y de ahí voy a calcular finalmente la probabilidad que corresponde a un F igual a 1. Listo. Es lo que voy a hacer acá. Entonces aquí tengo finalmente, ya tengo todos mis valorcitos. He vuelto a copiar esta fila. No, pero aquí estaba la explicación. ¿Ya? Y saco de ahí todos los descriptores estadísticos. Vamos a hacer un ejercicio junto conmigo sobre esto. ¿Ya? Y resolvemos el problema. Así de sencillito con una hojita Excel, por ejemplo. Hacemos el cálculo probabilístico de la estabilidad del deslizamiento de un bloque en falla plana, porque se llaman falla plana, ¿no? ¿Ya? O sea, esto vamos a ver con más cuidado cuando estemos en lugar de materia. Pero hablemos ahora de lo que estamos usando, que es el método semiprobabilístico, el cual ustedes ya han estudiado, donde Arnold Vega me habló muy bien que les habían enseñado en la clase de metálicas, de estructuras metálicas, el concepto de los factores parciales de seguridad, ¿no? El LRFD, ¿no? Y vamos a estudiar todo esto y vamos a resumir lo que está en el Eurocódigo. No sé si les he mandado ya, no, que aquí tengo un paréntesis de más. ¿Les he mandado ya el Eurocódigo o todavía no? ¿Lo tienen disponible? Jóvenes señoritas. No, ingeniero, no nos mandó. Ya no, voy a colgarlo hoy día al sistema, ¿ya? Aquí al Classroom, para que de ahí bajen, ¿ya? Es bueno que estudien. Yo les digo, bueno, nosotros andamos todavía en pañales en lo que es códigos más. Recién se está organizando, y ha tenido mucha dificultad la organización, el comité para redactar las normas geomecánicas, geotécnicas de Bolivia. Y se ha empezado con el primer tomo, digamos, que van a ser ensayos en laboratorio y ensayos in situ, ¿ya? Para la geotecnia en general, o sea, para suelos y para rocas, macizos rocosos, ¿ya? Los europeos tienen ya desde hace 20 años o más todo una colección de normas, de códigos, que va del 1 al 10, donde ven toda la parte que necesita aplicar el ingeniero civil,
Es el primero que se refiere a la hipótesis de carga, segundo hormigones, tercero obras en acero, cuarto aluminio, qué sé yo. Y el código 7 corresponde a geotecnia, ¿ya? Y yo les voy a pedir que estudien, primero, son 3 partes, hay 3 tomos del Eurocódigo 7. La primera parte que son los aspectos generales. Yo los voy a colgar esta tarde entonces los 3 documentos estos, que es bueno que los tengan además, y les voy a pedir que estudien la primera parte, son unas 30 paginitas, 35 máximo, de la primera parte del Eurocódigo 7, que es 7 corresponde a geotecnia, ¿ya? Y el criterio de diseño aquí es un poco diferente. Espero que ser un poco claro en esta explicación, porque tenemos que aplicar después esto. Y el criterio es acá, si no están usando un factor de seguridad como está acá, ¿no? Que es el factor de seguridad global. Hemos encontrado aquí en el método probabilístico el valor respectivo. Vamos a encontrar de acuerdo a los valores que tengan en las variables estocásticas iniciales. Aquí se compara el efecto de cálculo de las cargas de diseño, el efecto de cálculo de cargas, acciones de cargas, solicitaciones. A ver, aquí me falta aumentar algo. Aquí me falta aumentar algo. Y esto es de diseño. Por eso está B, que es lo que vamos a usar en los cálculos, resistencia de cálculo, aquí también de diseño. Creo que la filosofía de esta nueva forma de trabajar está clara ahora, va a estar clara para ustedes, ¿ya? De diseño. ¿Y cómo encontramos estos valores? Que son valores, ¿no es verdad? Aquí, de hecho, ya les he mostrado un poco, son valores simplemente, ¿no? Porque son fórmulas. Vamos a usar formulita de acuerdo al caso, ¿no es verdad? Para hacer nuestros cálculos. O sea, el modelito que usamos para hacer los cálculos es fundamental, ¿no? Para calcular el efecto de cálculo. Ah, no, pero aquí he puesto de cálculo. Ah, no, está mal lo que he hecho por aquí entonces. Yo creo que más que de cálculo, aunque así está en el manual español, efecto de cálculo es efecto de cálculo o diseño. Tendría que haber un ratito para que esté clarito esto. Efecto de cálculo de las cargas, efecto de cálculo de las cargas o acciones de las cargas. En el diseño sería mejor, porque si no, no. El diseño sería mejor. Está claro eso para ustedes porque aquí está la definición. Y dice, es lo que tenemos que finalmente comparar. Y voy a calcular el E. El R, que finalmente al final va a ser un numerito, ¿no es verdad? Va a ser un número determinado. Va a ser función, aquí dice que E, ED, el de cálculo en el diseño, va a ser función de todas las cargas mayoradas, me decía Arnold Vega, y todas las resistencias características minoradas. Aquí también tengo valores característicos. Tal vez tengo que poner eso porque es fundamental que tengan bien clarito. Aquí tendría que poner coma K. Aquí tendría que poner también coma K. Enseguida vamos a hablar de lo que son los valores característicos. ¿De acuerdo? Que ese es concepto tal vez nuevo ahora para ustedes, aunque en hormigón, no sé cómo les han enseñado el hormigón, la denominación de hormigón, H20, H25, H30, ustedes han tenido que aprender ya eso, ¿no es verdad? Me indica la resistencia a la compresión simple del hormigón, ¿no es verdad? En megapascales, pero del valor característico, o del valor medio. Ojo, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Valor característico. Así está la norma, y los americanos también están usando eso.
Si bien hay una diferencia a veces bastante grande entre la forma de aproximarse a los problemas de los europeos respecto a los americanos, que son las escuelas más grandes porque tienen mucho dinero para hacer investigaciones, ¿verdad? Entonces aquí estamos usando valores característicos. Enseguida vamos a definir lo que son los valores característicos. Son fórmulas. En este caso, por ejemplo, este ED, ¿de acuerdo? El ED que es simplemente, el E en este caso sencillito solamente del peso del bloque, simplemente es oye, creo que esto voy a poder cambiarlo, ¿no? Pero esto está, que sabe qué voy a hacer aquí, que me molesta que esto esté aquí abajo. Queda feito, ¿no? Lo dejaremos nomás ya, después voy a corregir. Después corrijo. Bueno, aquí también tiene que, normalmente un carácter, podríamos usar un característico, este se refiere a las dimensiones, ¿ya? Esta variable. Son 3 variables, ¿ya? Carga, que puede ser las cargas, las características del material, que pueden jugar un rol importante, juegan aquí en los cálculos geotécnicos, y las distancias, las dimensiones. Lo mismo tengo acá. El R lo voy a calcular, es una función de las cargas, en este caso, las cargas son el peso, aquí, que esté claro, ¿ya? Que lo voy a tener que mayorar. Las características mecánicas de resistencia del material, que es la cohesión, y el ángulo de fricción, que lo voy a tener que minorar, la estoy dividiendo. Y toda esta resistencia voy a aplicar otro tercer coeficiente de seguridad parcial, que es el coeficiente de resistencia. O sea, aquí estoy usando 3 coeficientes de resistencia y tenemos que saber cómo los elegimos. En las normas se recomiendan valores que han sido definidos en base a sendos grandes estudios de probabilidades. No es que el Espíritu Santo los iluminó a los investigadores. Y eso sí es interesante ver, ¿ya? O sea, entonces tenemos que crear funcioncitas y aquí esta funcioncita E, entonces, de hecho, para nosotros en el caso sencillito, ¿no? Y aquí tengo la variable estocástica, que para el método semiprobabilístico me dice que tengo que usar V característico. ¿Y cómo voy a encontrar el V característico? Calculando el V característico del peso unitario por el volumen, ¿no es verdad? O sea, me estoy adelantando un poquito y vamos a definir enseguida qué es el valor característico, que tienen que saber ustedes muy bien eso. Pero antes de, ¿sabe qué? Estoy pensando ahorita que veo el valor característico, lo hablo mucho más abajo, pero creo que es mejor que lo veamos ahorita. ¿No es verdad? Aquí vuelvo con el mismo ejemplo, pero con valores característicos. Aquí he puesto más claro la cosa. No, aquí está bien la formulita. Valor característico, voy a ponerlo ahí arriba, valores característicos. Yo pienso que estas 3 laminitas las vamos a poner adelante, que es más importante para ustedes. Ya. Valor característico. Bueno, está aquí separado, ¿no? No sé, a ver, vamos a ver didácticamente qué es lo más cómodo. Si estoy introduciendo el valor característico, tengo que definirlo y yo pienso que suficiente es con que lleve adelante esta lámina para completar el concepto aquí que estamos desarrollando, ¿ya? Esto es valores característicos. Aquí voy a insertar. Voilà. Así, ahora sí, para comprender, porque aquí hemos definido que tenemos que usar valores característicos, ¿no? ¿De acuerdo? Esta es una combinación de los esfuerzos. Puede ser el peso, puede ser agua, todos los demás tengo que considerarlos acá. Pero, ¿qué es el valor característico? Esto sí es importante. Y aquí está su definición, que está medio en chiquitito, no, pero lo dejaremos más en chiquitito, ¿ya? Pero lo voy a poner en rojito para ver si llama la atención.
es el valor caracterizado, de ahí viene el valor característico, por una probabilidad de ocurrencia de 5%. O sea, que el nivel de confianza es 95%. O sea, que aquí tengo valores característicos. El valor característico inferior y el valor característico superior. Y se toma, evidentemente, una distribución normal, la distribución de Gauss, esta definición, ¿ya? Porque casi todos los parámetros son bien modelados con la distribución normal, como tal. Y el valor característico, entonces, dice, es aquel que tiene una probabilidad de ocurrencia de 5%, cabalito, ¿no? Sabemos, esa es la función de densidad de probabilidades, la superficie que está definida por el valor correspondiente, lo que está pintado aquí de negro, eso es la probabilidad. O sea, aquí tengo 5% de probabilidad, ¿no es verdad? Y este sería mi valor característico inferior. ¿Ya? Creo que una segunda lámina vamos a tener que subir acá para que esto quede aún más clarito. Esta. Sí, no esta. Esta. Esta lámina más la vamos a subir ahí para que la definición de todo esto esté bien claro y junto. Voilà. ¿Ya? Bien, que es lo mismo. He repetido aquí la definición. Y el valor característico, se fijan aquí ustedes, inferior, que es aplicable a la resistencia y a los parámetros mecánicos, es menor a la media. ¿Ya? Es menor, o sea, se mueve para acá. Y tenemos acá, si aplicamos el índice de confiabilidad, ese índice de confiabilidad, ese beta que lo hemos visto al principio, tiene que ser ahora 1.64. En sí es 1.66356, no sé qué más. Los redondeamos 1.64 también. O sea, el valor inferior del valor característico es aquel valor que tiene una probabilidad de ser igual, menor 5%, y lo obtenemos directamente, de la media y la desviación estándar. ¿Ya? Porque este beta 1.64 es evidentemente el asociado a la probabilidad de 5%. ¿Ya? O sea, ese es el valor inferior. Y lo usamos para parámetros mecánicos y resistencia. Esto también está aquí bien escrito. Y el valor superior característico es aquel valor que tiene una probabilidad de ocurrencia de 95%. ¿Ya? O sea, su nivel de confianza apenas es 5%. Y ese lo vamos a obtener también directamente de la media y de la desviación estándar, usando esta formulita, para carga y efecto de las cargas. ¿Ya? Así definimos el valor característico, está definido. Ahora, es verdad, podríamos discutir nosotros innecesariamente, ¿y por qué han tomado 5%? ¿Por qué no han tomado 10%? ¿Por qué no han tomado, qué sé yo, el valor que usted quiera? Bien, es un compromiso que se ha hecho en el mundo entero. Y han adoptado este valor considerando evidentemente también la determinación de los coeficientes parciales de mayoración para carga y efecto de las cargas y de minoración para los parámetros mecánicos y para la resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, estos son prescritos por la norma, pero son resultado de todo un análisis, siempre y cuando manejemos los valores característicos. Lógico, si yo estoy haciendo aquí todo este trabajo y el R de diseño, es toda una función que hay aquí de acuerdo al modelo que estamos usando y tengo que minorarlo todavía por el factor de seguridad parcial de resistencia como tal. ¿Ya? Esa es la definición entonces del valor
características. Después hablamos un poquito más del valor característico, sin duda, en el próximo subcapítulo. A ver, siendo este un concepto bien importante para nosotros, porque ya empezamos a manejar, introducir también probabilidades en el método semiprobabilístico, ¿no es verdad? ¿Está claro estas definiciones o falta algo más? Jóvenes, señoritas, ¿qué me pueden decir? ¿Está claro? Sí, está claro, ingeniero. Está, ¿no? Van a leer un poco, ya les mando la parte 1 del Eurocódigo, la parte 2, la parte 3, los voy a mandar los 3 de una vez, ¿no? Porque los 3 son importantes. Incluso para su biblioteca virtual, ¿no? Para tener de qué agarrarse. Porque evidentemente, como no tenemos normas en Bolivia, sobre todo la geotecnia, hemos echado mano, ustedes han echado mano en el curso de mecánica de suelos 1 y 2, sobre todo a la norma AASHTO, ¿no? A la norma americana, que bueno, se refiere a los ensayos en laboratorio y ensayos de campo, ¿no? Han tenido que aprender un poco de hasta la nomenclatura, las normas que se usan para hacer una buena granulometría, para determinar los límites de consistencia del suelo. Han tenido que usar ustedes la AASHTO y tienen que conocer. Ahora, yo les recomiendo, en lo que es suelos, usen las normas AASHTO que están traducidas al castellano en los manuales de la ABC, de la Administradora Boliviana de Carreteras, que se hicieron el año 2009, 2010 y el 2011, 2012. En estas normas, son 8 o 9 volúmenes por lo menos, se da mucha información de reglamentación, normas, guías que debemos usar los ingenieros civiles. Y hay un tomo completo sobre suelos, rocas casi no tiene nada, y un tomo completo sobre hormigones. Entonces han traducido un montón, y también asfaltos. Se han traducido normas norteamericanas al castellano. Yo no sé si hemos pedido permiso a la institución norteamericana para traducir sus normas y difundirlas en Bolivia para su uso, ¿no? Y eso fue necesario porque tenemos un boom de carreteras hace 10, 12 años, 15 años, y no teníamos, pues, normas, no teníamos guías para que la gente trabaje, pues, en forma uniforme, ¿no es verdad? Salió. Busquen, por favor, en la red, entren a ABC, vean normas y guías, y van a encontrar toda esa información en castellano, además, es la ventaja, ¿no? Para ustedes, para nosotros también, que no hay que pasarse el trabajo o de traducirlas o de leer en inglés, aunque es muy bueno que leamos en inglés. Y estudiemos algunas cosas en inglés. Ok, eso es entonces. Resumiendo, el inferior vamos a usar para cargas, efecto de las cargas, ¿no? Aquí, perdón, el inferior, perdón, para parámetros, para los parámetros, la resistencia. Y el superior es para cargas, ¿ya? Con los descriptores estadísticos, como tal. Listo. Bien, pero sigamos adelante. Hace rato habíamos hablado que en el código, el Eurocódigo parte 7, que es geotecnia, se definen estados límites últimos, los que llamamos ELU, y estados límites de servicio. ¿Ven? Esos estados límites últimos se refieren a la primera condición que habíamos hablado al iniciecito de la clase de hoy día, que se refieren a la estabilidad. Y los estados límites de servicio, los ELS, son las deformaciones, que es el segundo grupo de condiciones que tenemos que satisfacer. En el Eurocódigo, y yo creo que vamos a adoptar eso también en el código boliviano, pues no podemos ir inventando las ruedas si ya la inventaron hace tantos años, ¿no? Y tratar de ser originales y introducir otras cosas, ¿no? Son 5 estados límites últimos. Y el primero se refiere al equilibrio y lo tipifican con este nombre, con tipo EQ. Que esto está en consonancia, evidentemente, traducido al castellano, ¿no? En España, y de equilibrio.
Y es el análisis que hacemos, que ustedes ya han aprendido también, pues, en isostáticas y en resistencias y en mecánica de suelos 1 y 2. Y tenemos que ver, considerar la obra como algo rígido, ¿ya? Como acá, por ejemplo, esta torre de una eólica, Colpana, piensen bien en Colpana, por ejemplo, ¿no? Que han debido visitar ustedes y han debido ver, ¿no? La generación de energía en fuerzas eólicas por el viento, ¿no? Y tenemos, creo, 20 megavatios instalados en Colpana. Hay otras estaciones ya, unas plantas de generación eólicas en Bolivia, creo que en Guarnes han puesto otra y habían licitado la empresa Corani de Ende, otra en otro lugar del país, no sé dónde, creo en el sur, donde tiene que haber viento, suficiente viento, ¿no? Bueno, pero tenemos que controlar siempre acá el equilibrio de esta pieza, o sea que no debe perder su equilibrio, considerando la obra como algo rígido. Sí, aquí tenemos que ver entonces, controlar el volteo, es un posible giro de toda mi estructura rígida debido a fuerzas aquí, antes, empujes, que son empujes debido al movimiento del viento, ¿no es verdad? Empujes que son dinámicos encima, y la obra tiene que estar totalmente en equilibrio, no puede voltear o no puede deslizarse. Bueno, aquí también estoy hablando del volteo, pero también tengo que controlar el deslizamiento acá, ¿no es verdad? Esa es la segunda prueba que tenemos que hacer para verificar las dimensiones de la obra que estoy haciendo. Aquí, por ejemplo, una presa mal diseñada, un muro de algún depósito de agua, digamos, donde vamos a tener aquí un empuje horizontal hidrostático. Hay que acordarse de la hidrostática que ha llevado en la materia hidráulica 1. Y bueno, vamos a controlar que el momento, este momento desestabilizador, sea menor al momento estabilizador generado por el peso del bloque, ¿de verdad? Y bueno, ahí tengo un valor que considerar, va a tener que ser aquí un 1,5 por lo menos, algunos usan 1,5 a 2 como coeficiente de seguridad, ¿ya? Y lo mismo acá, vamos a tener que considerar también ese coeficiente de seguridad, ¿ya? En este caso, ojo, y esto es importante, no se toma en cuenta la resistencia de los materiales estructurales y del terreno. No toma en cuenta, o sea, no toma en cuenta que aquí, si aquí esto tiene un peso, voy a tener una acción menos reacción, ¿no es verdad? Aquí en este caso yo tengo que considerar solo las fuerzas del mismo bloque sin tomar en cuenta las fuerzas que están actuando en el terreno. O sea, aquí yo voy a tener que comparar este momento desestabilizador, que es esta fuerza que tengo que calcularla, ¿no? En función a la velocidad del viento, a la geometría que tengo, a los coeficientes, lo que llaman drag coefficient, el coeficiente de forma que va a tener la obra, ¿no es verdad? Por su brazo. Aquí tengo un brazo. Y son momentos tremendos, les digo, porque ahorita las hélices más grandes, las más grandes que tienen varias potencias de varios megavatios, están hasta con 130 metros desde el suelo. Algunos en España, en Alemania. Nosotros acá no sé cuánto tenemos, pero debemos estar unos 40 metros ahorita acá en Colpana. Más o menos 40 metros, porque creo que la longitud de nuestras hélices en Colpana, aquí en el kilómetro 120 de Santa Cruz, el camino viejo, tienen 20 metros más o menos de longitud, las aspas de las hélices, ¿no? Eólicas, ¿no? Entonces son fuerzas grandes. El brazo aquí es tremendo. Bueno, y eso tengo que compensarlo con peso. Y aquí voy a tomar el peso de la hélice, de toda esta torre, que es una estructura grande, y el peso de la fundación. Eso sí tengo que tomar en cuenta, pero es estructura. Y todo voy a considerar que se comporta rígidamente. O sea, aquí tengo que comparar entonces ese momento de volteo, debido evidentemente a esa fuerza dinámica del viento, ¿no? Por su brazo, es un momento grande, que tiene que ser contrarrestado y tiene que ser menor siempre que el momento que voy a generar con el peso de toda la estructura y de la gran zapata de fundación acá, que va a ser un momento negativo, que va a girar
hacia la izquierda, ¿no? Es el momento desestabilizador, lo que está dibujado acá, ¿de acuerdo? Ese es un caso que sí siempre vamos a tener que considerar en estructuras hidráulicas, ¿no? Y si está fundado en roca, bueno, va a estar fundado en roca o en suelo, pero tenemos que considerar como tal. Segundo estado límite último, el famoso ELU, se refiere a la estructural. Aquí sí estamos viendo aquí, es cuando se tiene una rotura interna del suelo o deformación excesiva de uno de los elementos. Es un caso típico, ¿no? Aquí tengo un muro de contención. En la práctica van a tener que aplicar ustedes. Y en obras civiles, urbanas y rurales, ¿verdad? Muro de contención. Y claro, ustedes ya todos saben estructuras, todos han avanzado todas esas materias. Y voy a tener aquí, y también suelos, ¿no? En caso que este sea un relleno de suelos, va a ser suelos realmente, no es de rocas, voy a tener aquí un empuje activo, ¿no es verdad? Sobre la pared vertical de ese muro de contención. Y esta fuerza acá, que está distribuida, y sabemos cómo está distribuida, me da finalmente con fuerzas estáticas, me da una resultante acá a 1/3 de la altura, me genera aquí un momento flexor grande, ¿no? Me va a generar tracción aquí en la parte interna y compresión en la parte externa. Y aquí se puede romper, como está en el dibujito, ¿no es verdad? Si no tengo una buena armadura acá, desde luego el hormigón sabemos que es debilucho, no tiene una resistencia a la tracción baja. Es por eso que usamos refuerzo, cabalmente metemos las barras de acero, ¿no es verdad?, en el hormigón para sustituir, o sea, para compensar la poca resistencia que tiene el hormigón a la tracción. A ver, ¿quién me puede decir, grosso modo, la relación entre el esfuerzo de compresión, el esfuerzo de compresión a la rotura del hormigón respecto al esfuerzo a la tracción? ¿Quién me puede decir de la sala? ¿Quién se acuerda? Nadie. Voy a tener que llamar a gente entonces. A ver, voy a ver si esta vez no está durmiendo o sigue ausente de la sala. Condori Carrillo, ¿está en sala? Condori. ¿No está? Qué grave. Y está en la lista que he tomado ya, que he registrado como presente. Vega Fernández. Estoy aquí. ¿Está Vega? Sí. Ya, estoy anotando. Dígame, Vega, ¿cuán grande o cuán chiquitita es la resistencia a la tracción de un hormigón respecto a su resistencia a la compresión? Es básicamente un 10%, si no me equivoco, Inge, en comparación, ¿no? Más o menos, no, sí, está más o menos un 10%, 10-15%. Ya, yo le voy a dar una recomendación, Vega. Usted tiene que hablar siempre con seguridad y en la práctica profesional también, ¿de acuerdo? No me vengan con el cuento que creo que no creo. Díganlo, a veces uno duda, estoy de acuerdo, usted dice creo que porque estaba dudando del 10% que me ha dado, ¿no es verdad? Pero yo le digo, está correcto, del 10 al 15%. Hay que hacer los ensayos, ¿no es verdad? Y tomamos valorcitos, hay una formulita empírica en el código, en la norma, ahora la norma americana es norma boliviana también, ¿no es verdad? Hay una formulita que está en función a la raíz cúbica, si no me equivoco, de la resistencia a la compresión simple. Pero grosso modo, y una constante, pero grosso modo es de 10 a 15% la resistencia a la compresión, ¿no es verdad? Y eso sí vamos a tomar en cuenta. A ver, ya que estamos con usted, Fernández, y ha hecho su curso ya de hormigones, y la resistencia a la corte del hormigón, ¿qué magnitud tiene más o menos? Que es función del tipo del hormigón, sin duda,
que lo manifestamos como la resistencia a la compresión simple. Más o menos la resistencia al corte. ¿Se acuerda del hormigón? Porque eso es No de memoria. importantísimo. Se han olvidado. Sí, Pero usted ya ha vencido hormigones, ¿sí? sí. ¿Y cómo se va a olvidar entonces, querido Vega? Es que son miles de fórmulas y dije, no las tengo todas en la cabeza, en la punta, digamos. No, yo estoy de acuerdo que no quiero que sean memoriones, que repitan como loros sin saber lo que están diciendo, ¿no? Pero es que, muchachos, señoritas, orden de magnitudes tenemos que tener bien claras, creo yo. ¿No es verdad? Que ahí nos está faltando nuestra pedagogía, nuestra didáctica, de diferenciar entre la paja y lo principal, si quieren ustedes, en muchas materias, ¿no? Y para hacer más hincapié en lo fundamental, lo que sí tiene que saber el ingeniero en su práctica profesional, en el ejercicio de la profesión, tiene que generar todas esas competencias, pues ustedes, ¿no? ¿Ya? Pero está más o menos, así grosso modo yo les digo que lo que yo uso, que lo tengo en la cabeza, así, para hacer cálculos rápidos, en hormigón, por ejemplo, el esfuerzo al corte máximo está entre 0.7 y 0.8 megapascales. Bajísimo, ¿no es verdad? Que yo hablo con el sistema que ustedes usan, es el kilo. Bueno, se habla de kilogramos, nunca me van a hablar de kilogramo para fuerza, ¿no? Kilogramo fuerza, por lo menos díganme, ¿ya? Kilogramo fuerza. Va a ser más o menos de 7 a 8 kilogramos fuerzas por centímetro cuadrado, ¿ya? La resistencia al corte, o sea, el hormigón tampoco resiste mucho corte. Y ese es un parámetro importantísimo para ver, por ejemplo, si usted está haciendo la armadura de una viga, para ver si va a poner refuerzo inclinado, ¿no? Para tomar cabalmente los esfuerzos de corte en la viga. Ok, pero no estamos haciendo hormigones acá, estamos trabajando de otras cosas. Bien, pero aquí va a haber una atracción muy grande. Si usted pone mal su armadura, se acabó el cuento, se va a tener entonces caso último, ¿no? Aquí, de hecho, ustedes pueden ver que si la atracción está aquí en esta fibra interna de la estructura, la armadura principal va a tener que estar acá, ¿no es verdad? Acá y va a tener que estar acá. Ha habido 2 casos que yo conozco acá en Bolivia que la armadura la han puesto al revés. Ustedes no pueden creer, al revés. No puede ser esos ingenieros. Espero que no hayan sido de San Simón, ¿no? Porque sería gravísimo. Y una cosa parecida ocurrió hace 2, 3 años, colapso de un viaducto muy grande en Colombia, donde evidentemente la armadura estaba en la zona de compresión y no en la zona de tracción. 11 muertos hubo esa vez cuando hubo el gran accidente, un viaducto, hace unos 3 años en Colombia, hace poco, ¿no? O sea, increíble. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero a eso se refiere el estado último de falla estructural, donde entonces implica la rotura interna de algún elemento de la estructura misma, ¿ya? Por la acción, evidentemente, geotécnica, la acción geomecánica, en este caso es el empuje activo, empuje aquí, calculamos eso con la teoría de Rankine. Bueno, tercer estado límite último, que es el que más nos interesa, es el tipo geomecánico, ¿ya? Que implica la rotura interna del terreno, ¿ya? O deformación excesiva. Aquí no solamente estamos viendo entonces la rotura interna, donde ampliamente son sobrepasados los esfuerzos máximos que pueda resistir el terreno, sino también puede haber por una deformación grande. El tipo 3, básicamente, el geomecánico, entonces, deslizamientos, ¿no? O sea, con movimiento y con giro, además. O el caso de fundaciones, ¿no? Se va a formar, evidentemente, por la carga grande que tengo acá, más un momento, se van a formar aquí planos de deslizamiento, como tal, ¿no? Y va a haber el hundimiento. Y es el modelito que usamos, evidentemente, para calcular el Q último, o de hundimiento en fundaciones, ¿de acuerdo? Con toda una teoría, ¿no? Para ver, y todo eso está estudiado, es semi-analítico,
o semi-empíricos, si quieren ustedes, porque aquí hay desarrollos totalmente analíticos y también desarrollos empíricos para encontrar ese Q último. O en el caso, por ejemplo, aquí de una estructura de este tipo, un pilote o una pantalla que se puede hacer con aplicación de fuerzas horizontales y momentos, puede fallar por una gran deformación, ¿verdad? El cuarto tipo, el cuarto estado límite último, se refiere de las fuerzas ascendentes, el uplift, si quieren usted, que normalmente van a ser generadas por la presencia de agua, ¿verdad? O sea, esto ya es más para obras hidráulicas. Tenemos siempre que controlar ese estado límite último, porque si yo tengo aquí una estructura, en este caso, cajón, si quieren, un conducto, ¿no? Que va a estar colocado donde tenemos un nivel hidrostático de las aguas alto, ¿ya? Claro, ese nivel hidrostático que lo voy a poder poner acá, me va a generar aquí esfuerzos hidrostáticos, esfuerzos de poros, si quieren ustedes, que va a tener como resultante una fuerza ascendente, ¿verdad? Que me puede desequilibrar, poner en estado de desequilibrio a todas estas estructuras, ¿no? Que va a ser contrarrestado a este gran esfuerzo de uplift, o sea, ascendente, presión ascendente, esta fuerza ascendente acá, va a ser contrarrestada, tiene que ser contrarrestada por el peso de la estructura, ¿no? O sea, ahí usted ya tiene un criterio para definir el peso máximo que tiene que tener esta mi estructura. Si eso va a ser para pasar agua, por ejemplo, entonces tengo que suponer que eso va a estar vacío, ¿no? Que va a ser el caso más desfavorable, y voy a tener que calcular el peso que necesito acá y dimensionar estas, no solamente con hormigón armado, seguramente va a ser un hormigón armado, ¿no? O sea, voy a tener que tener, digamos, aquí alturas o anchos de las estructuras, de las losas y de las paredes verticales, que va a responder no solamente a la armadura, o digo, al concepto de estructuras de hormigón armado, sino sobre todo a este equilibrio cuando tengo este tipo de fuerzas, ¿no es verdad? O sea, son diferentes casos que vamos viendo en cada obra que estamos diseñando, que estamos imaginándonos que se tiene que construir para satisfacer una cierta necesidad, ¿no? Y finalmente, el último estado límite último se refiere al estado límite último hidráulico, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, la falla que tengamos debido a la filtración del agua por el terreno, como en este caso. Eso se da sobre todo en presas, en obras donde hacemos una retención de las aguas. Una presa homogénea, por ejemplo, tenemos que saber eso, y que se pueda formar acá, tengamos una gradiente hidráulica muy grande que va a lavar, va a poder arrastrar las partículas, sobre todo finas del material que se ha usado para la presa, y voy a tener aquí una tubificación. O también no hemos estudiado muy bien, hay que estudiar muy bien las condiciones del terreno de fundación. Acá, material granular o roca, donde se puede dar este fenómeno de tubificación. O en construcciones urbanas, sobre todo, construcciones urbanas, ¿no? Donde hacemos sótanos, y aquí estamos cada vez aplicando más esto. Ustedes van a tener que lidiar y trabajar en este tipo de obras aquí en Cochabamba, porque están haciendo cada vez edificios más altos, donde se necesitan parqueos, y los parqueos los hacemos subterráneos sobre todo, ¿no? Conocer muy bien entonces el régimen, el terreno, no solamente qué terreno tiene, qué tipo, aquí en el Valle de Cochabamba, qué tipo de suelos, para definir profundidades de fundaciones, tipos de excavación, tipo de estabilización que se va a hacer, si se va a hacer aquí una pared, cómo se va a hacer, y que donde se puede tener este fenómeno también de tubificación, ¿no es verdad? Se puede dar y manejar muy bien las aguas. Yo no sé lo que ha pasado, alguno de ustedes ha entendido mejor lo que ha pasado el día de ayer en la ciudad de La Paz, el sur de la ciudad de La Paz, en Calacoto. Ha habido un desprendimiento, ha habido un deslizamiento de un talud, donde lamentablemente han fallecido un par de trabajadores, ¿no?
Uno se salvó porque no le tocaba, digamos así, y hay otros que habrían fallecido. Tengo entendido que estaban trabajando ya en un subterráneo, haciendo obras por debajo del nivel freático, y habían excavado aquí alegremente sin ningún tipo de protección, sin tomar en cuenta la estabilidad y los terrenos que se tenían allá. Bueno, eso ha colapsado y ha sepultado a un par de trabajadores, ¿no? O sea, fíjense ustedes, ahorita tienen un ejemplo reciente aquí en La Paz, en Talud, Cafayao, ¿no? En suelos, en el caso no es roca, es verdad, en suelo granular. Entonces, son los 5 estados límites últimos que vamos a considerar. Bien, en ese marco hubo una gran pelea en toda la Europa. No se olviden que eran antes 27 países, ahora son 27, Inglaterra se retira, y de cada uno de esos países con sus tradiciones diferentes en cálculo de estructuras, en la ingeniería civil en general. Algunos más adelantados que otros, pero los países que más han aportado, yo creo, al conocimiento de la geotecnia en esa parte de los países de la Comunidad Europea han sido Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, Italia también en cierta medida, España, y hay muchos otros países que han tenido una menos participación, pero que también han participado. Hungría ha sido un país también interesante, ¿no? Austria también. Bueno, y tenía mucha pelea de decir cómo vamos a hacer de que esta transición, cambio de filosofía, cambio de aproximación a los cálculos mecánicos sea comprendido, aceptado y aplicado por la comunidad técnica de cada uno de los países. Al final no pudieron ponerse de acuerdo en un enfoque único, no pudieron. Y llegaron entonces a la conclusión a través del diálogo, muchos congresos o seminarios, de que era necesario considerar 3 enfoques de proyecto. Enfoque 1, 2 y 3. Pues no se ponían de acuerdo en un solo enfoque. Entonces lo que dijeron, ya, vamos a definir un par de enfoques de proyecto, ¿ya? Que cada país debe sacar su norma nacional específica, o sea, un anexo al Eurocódigo 7, donde hace justificadamente la elección de cuál es el enfoque que va a aplicar. Nosotros, pero como Europa, no vamos a aceptar más de esos 3 enfoques. Y en el marco de la movilidad de los profesionales, porque todo esto ha surgido de tener un solo gran código o normas en toda Europa, es que se crea la Unión Europea el año 59, donde básicamente los grandes fundadores eran Benelux, simplemente Bélgica, Holanda y Luxemburgo, ¿ya? Y ahí surge toda la estructura de lo que es la actual Unión Europea, ¿verdad? Y empiezan a negociar, los sacan primero Benelux, se ponen de acuerdo en muchas cosas y después ya empiezan a aparecer los otros países y al final tenemos lo que tenemos actualmente, ¿no? Y tenían que uniformizar todo esto por varias razones. Entre otras era para poder tener desde la reunión de Bolonia de universidades, tener la homologación de los estudios de los ingenieros en cualquiera de esos países y aceptarla como válida en todos los países, ¿no es verdad? O sea, necesitaba uniformizar todo. Y es lo que han hecho, han uniformizado todo. Es así que ahorita en toda la Comunidad Europea, el ingeniero que estudia en España se va a estudiar a Irlanda o se va a estudiar o a trabajar a Austria o se va a Francia o a España y así sucesivamente, ¿no? Hay una movilidad tremenda porque han homogeneizado no solo el contenido de los estudios y lo que debe saber un ingeniero, sino también sus normas y guías, ¿no es verdad? Ahorita nosotros estamos todavía haciendo pinino, tratando de que nuevamente nuestro diploma sea reconocido automáticamente, ¿no? Porque ahorita no está reconocido el diploma que tienen ustedes de San Simón. San Andrés sí, San Andrés ahorita está
acreditada, está reconocida. O sea, para un ingeniero que estudia en La Paz, le es mucho más sencillo irse a trabajar a Chile o al Perú o a Colombia que para un ingeniero que egresa de San Simón en este momento. Ese es uno de los motivos fundamentales por el cual tenemos que hacer un esfuerzo este año, preparar todo lo necesario para que la misión de acreditadores que ya hemos solicitado llegue el próximo año, a principios del próximo año, y logremos acreditarnos una vez más. Que resulta que el año 2010 nos hemos acreditado, 2010 salió el 2012 la acreditación, porque era la primera vez. Los pares que vinieron, los profesores especialistas que vinieron a acreditarnos, a revisarnos, a tomarnos examen, fueron tremendamente indulgentes. Nos dejaron una lista larga de recomendaciones para ejecutar a partir del año 2012. ¿Ya? Muchas cosas que no las hemos cumplido. Hemos tratado de revalidar la acreditación en el 2018 y no hemos podido, porque en todo ese tiempo, honestamente, hemos tenido, no sé qué, no sé cómo calificar, pero no hemos hecho lo que teníamos que hacer, no hemos cumplido nuestra tarea. En general, la comunidad de la carrera, las autoridades que hemos tenido, se olvidaron de que teníamos que hacer un montón de cosas para lograr la reacreditación de la carrera. Por eso nos han aplazado. Ahora seguimos aplazados. Pues sí tenemos que hacer el esfuerzo de lograr que nos levanten ese veto, que nos acrediten otra vez, y para eso tenemos que trabajar duro, les digo. Hay que preparar mucha información, hacer muchos cambios, modificaciones, que ya deberíamos hacerlas desde 2012. Pero recién hemos empezado a hacer esto el año pasado, cuando el ingeniero Roberto Méndez se hace cargo de la dirección de la carrera, ¿no? Él recién dice, un momento, aquí no estamos haciendo nada y tenemos tanto pendiente, ¿no? Hay que seguir trabajando. Yo espero que ustedes acompañen en todo eso y nos ayuden de verdad, ¿no? Para vean qué importante es, ¿no? Bueno, no sé, volvamos a nuestro tema, pero entonces definieron 3 enfoques de proyecto y decidieron, evidentemente, ver la combinación de la aplicación de los diferentes coeficientes parciales de seguridad. Ya sabemos que tenemos 3. Los coeficientes de mayoración de las acciones o efecto de las acciones, los coeficientes de minoración de los parámetros mecánicos, ¿no es verdad? Y la minoración de las resistencias. Eso voy a hermosear un poquito más. Debería, no sé si esto lo tengo como copia. Ah, sí, qué bien. Lo voy a achicar esto un poquito para que salga un poquito más simpático, ¿ya? Así está un poquito mejor ya, ¿no? Sí, con ese tamañito, sí. Y yo no sé por qué eso se me ha dibujado aquí arriba y no se sube. No sé si esto es un Excelcito, esta no sé. Voy a hacer la prueba. Una herramienta de tabla. Ajá, entonces acá, para que esté más pintudo, ¿no es verdad? Voy a centrear y de paso, ¿dónde lo subo? Pues esto, para que esté arriba, porque desea que todo esté al mismo nivel. Pero aquí no me sale el comando. Bueno, no importa. Después voy a ver de hermosearlo un poquito más esto, para que esté un poquito mejor. ¿Ya? Entonces, ¿sabe qué? Desear a ver si de repente pongo aquí también insertar, ¿no? Inicio, insert. O no, aquí no está ese mi comando como para poner columnas, ¿no? Bueno, vamos a hermosear un poquito más esto, yo creo. ¿Ya? Pero bien, entonces, y lo que decidieron es hacer estas 3 combinaciones, o sea, estos 3 enfoques, 1, 2 y 3. En el 1, de paso, 2 enfoques separaditos. Decían, usted puede usar, daban autorización, si quieren ustedes, a los países miembros, usar el enfoque 1.1, donde solamente se mayoran las cargas
y se usan los valores normales característicos para la parámetro mecánico y las resistencias, valores característicos. La combinación 1-2, o sea, todavía estamos en el enfoque 1, las cargas no se mueven, no se las mayoran, pero sí se minoran parámetros mecánicos y se minora la resistencia. La combinación 2 decidieron mayorar cargas, mantener constantes los parámetros mecánicos y minorar resistencias. Y la combinación 3, mayorar cargas, minorar parámetros mecánicos y no mover las resistencias. O sea, el gamma R igual a 1, que significa eso, no mover nada, ¿no? Bien, tenemos para elegir uno de esos, entonces, estas combinaciones, si quieren usted. Normalmente lo que estamos usando nosotros es para excavaciones superficiales, por ejemplo, estamos normalmente con el enfoque 3, mayoramos cargas y minoramos parámetros mecánicos, ¿verdad? Con eso nos damos por contentos como tal, ¿ya? Aquí, por ejemplo, para fundaciones, que sería importante, vamos a usar, estamos usando más de una combinación 2, mayoramos cargas, parámetros mecánicos usamos los característicos, o sea, no los estoy moviendo, los característicos, y las resistencias. Ojo, en el momento que hemos definido claramente valores característicos, que son aquellos que tienen una probabilidad de ser iguales o menor al 5%, es fundamental eso, ¿no? Entonces ya no estamos dando una serie de restricciones y estamos tomando en cuenta ese carácter aleatorio de los parámetros mecánicos, ¿no es verdad? Bien, este es el cuadro. ¿Qué usan? Cada país ha decidido hacer lo necesario. Yo soy de la opinión que nosotros vamos a aplicar más el 3 como tal. Y aquí repito lo que habíamos dicho anteriormente. Ahora, no sé si aquí esto, no, también está editable. Aquí ve, me voy a poner nomás el K. Aquí. Aunque aquí ya defino lo que es el R, y aquí también voy a tener que cambiarlo para que todo sea uniformecito, que tiene que ser el característico, ¿no es verdad? Aquí este es sigma representativo, y aquí también voy a tener que poner ¿ya? El valor característico, listo. Estoy un poquito mejor acá. Ok, entonces acá tenemos, evidentemente, de acuerdo al modelito que estamos usando, ver que es ED, que es el de diseño, de cálculo diseño, y el RD de cálculo diseño. Tenemos que comparar estos dos valores, hemos dicho, ¿no es verdad? Y el ED tiene que ser siempre igual o menor al RD. De eso se trata. Y aquí, fíjense, aquí todavía, en general, todavía estamos tomando en cuenta los 3 conjuntos de coeficientes parciales de seguridad, ¿no? De las fuerzas, de los materiales y de la resistencia. ¿Y qué es el FRK? Son los valores característicos de las acciones con un coeficiente de simultaneidad, de que eso también toma en cuenta esta norma. Tomamos en cuenta también la presencia real de diferentes acciones. Hace rato, cuando hablábamos del coeficiente parcial de seguridad, decíamos que para taludes estamos usando 4 casos, ¿no es verdad? Primero, peso propio; segundo, peso propio más saturación; tercero, peso propio más sismo; y cuarto, peso propio, saturación y sismo. ¿Sí? Y hay una cierta simultaneidad, ¿no? Si yo uso los dos, entonces tengo que analizar muy bien qué valor va a tener mi coeficiente de simultaneidad. Eso hay que sacar la norma, ¿ya? Usamos esto entonces. De tal manera que el valor de cálculo o diseño que vamos a usar finalmente, valor diseño, de diseño cálculo, va a ser entonces la mayoración de este valor representativo característico multiplicado por el coeficiente de seguridad parcial. ¿Ya? Bien, y aquí el XK
que aparece acá son valores característicos, los parámetros mecánicos directamente, ¿no? Y el valor de cálculo, lo que vamos a usar para hacer unos calculitos, va a ser el valor característico minorado por ese coeficiente de seguridad parcial, como tal. Y finalmente definimos A que aparece acá, o sea, este parámetro geométrico, como aquel parámetro que va a ser el nominal, el teórico, el que necesitamos, más o menos una cierta variación, ¿ya? Que hay que definirla, evidentemente, cuál es la tolerancia que me puedo permitir. En el caso de que sea favorable el incremento de este valor, voy a usar un signo menos, y si es desfavorable voy a usar un signo más para calcular ese AD. Y vamos a calcular pues entonces el ED, el EDD y el criterio de aceptación, y habíamos dicho, es simplemente la comparación de estos dos valores. ¿De acuerdo? Que no van a ser magnitudes de fuerzas, hay que tener cuidado. Aquí repito lo que hemos visto hace rato, ya hemos visto, ya no vale la pena que insista en esto, pero en el caso del RD y ED, no vale la pena, más bien, estamos hablando del método semi-probabilístico. Estoy usando los valores característicos y los coeficientes de minoración aquí, para los valores característicos, mayoración para las cargas, el coeficiente de resistencia. Aquí, importantísimo, eso sí, anótense, por favor. Ojo, algo que debo decirles. He visto en algunos estudiantes y en varios, y los felicito, unos apuntes de hojas de estudio que están haciendo ustedes muy bien elaboradas. Realmente así deberían tener todos, porque se nota que están estudiando. Es un parámetro indirecto que podemos tener para valorar un poco la dedicación y el tiempo que invierten ustedes en dominar, en estudiar el tema. Algunos tienen unos cuadernos, unos apuntes finales muy bien elaborados. Claro que van a tener su nota máxima ahí también, ¿no? Definitivamente. Y otros que apenas tienen 2 garabatos. Y peor todavía, les digo, me van a disculpar, algunos que me han querido engañar, presentando lo que habían hecho alguna otra vez, algún otro año, ¿no? No pues, no hagan eso, por favor. No, porque uno se da cuenta, uno ve. Y no es bueno tratar de dárselas de vivo, que no se va a revisar las cosas y por lo tanto va a pasar todo desapercibido, ¿no es verdad? No está bien, ¿ya? Por ejemplo, aquí me he equivocado, porque ese debería ser... ay, caramba. Aquí al escribir esta formulita creo que me equivoco, porque aquí primero tengo que poner T, coma, ¿no? Estoy hablando del T, que va a ser después a E. Aquí esta formulita ya no le he hecho. Qué lástima. Ya no la tengo. No, pero está bien, es K simplemente, ¿no? Ve casi, no, ve. Aquí estamos. Perdón, ya casi me pierdo. Aquí, cuando estamos en el método semiprobabilístico, vamos a minorar la cohesión cuando estamos con Mohr-Coulomb, y vamos a minorar no el ángulo de fricción interna característico, sino la tangente de ese ángulo. Por favor, eso es importantísimo. Ya hay una diferencia muy grande, le va a salir otra cosa después, ¿no? O sea, se han puesto de acuerdo que el método semiprobabilístico, cuando se aplica Mohr-Coulomb, minoramos la cohesión, minoramos la tangente del ángulo phi, la tangente del ángulo de fricción interna, y no el ángulo. Totalmente diferente si yo estaría minorando el ángulo como tal, ¿no? Es una minoración muy grande. Es la tangente del ángulo. Hace unos 2, 3 años, o 2 años, cuando hacíamos la clase, aquí yo me equivoqué, es verdad, no tuve en cuenta ese gran detallito, pero ahora sí lo tenemos bien en cuenta, ¿no? Y vamos a mayorar la carga, o el efecto de la carga, el peso.
Y como estamos con el enfoque de proyecto número 3, el JR, factor de seguridad y resistencia, va a ser igual a 1. ¿De acuerdo? Y aquí igual a 1. O sea, estoy mayorando las cargas, estoy minorando los parámetros mecánicos y no estoy tocando la minoración. La resistencia no la estoy minorando. O sea, es 1. Se acabó. ¿De acuerdo? Y es lo que vamos a usar. Ya es lo que puse aquí. Bien, si tenemos ese planteamiento, de hecho aquí, fíjense usted nuevamente para aplicar esta desigualdad, en el caso de una cuñita, el deslizamiento de una cuña, una falla plana, tengo entonces el RD y el ED, que es cálculo diseño, que es lo que vamos a calcular entonces. O sea, si ustedes fijan una vez, definimos bien la fórmula, función de la resistencia, la función del efecto de las cargas, es nomás, pues, hay que definir esto primero, ¿no? De acuerdo al caso. El caso de un talucito, de una cuña, aquí está muy claro, bien definido. Considerando, adoptando Mohr-Coulomb como resistencia al corte del material, de la discontinuidad acá que estamos considerando, ¿de acuerdo? Para eso tenemos entonces que elegir adecuadamente valores característicos. Y de hecho les debo decir ya aquí a estas alturas que lo más crítico en un análisis de este tipo que podamos hacer, de diseño, de control, vamos a desarrollar todo esto ahora en esta clase, la próxima clase sin duda, está cabalmente en determinar y justificar bien los parámetros característicos. Ahí radica todo el chiste de todo este trabajo y lo que estamos construyendo, lo que vamos a construir y el control que vamos a hacer. Cómo llegamos a una buena elección del valorcito que voy a usar para esos parámetros mecánicos. El peso no me preocupa mucho porque no varía mucho. No tiene una desviación estándar grande, el peso unitario de la roca. No me preocupa mucho. Y de los suelos tampoco, a decir verdad. Claro, el tipo de suelos, pero tengo que tomar en cuenta mis cálculos, ¿no? Y su coeficiente de mayoración también no me preocupa, pues lo vamos a ver enseguida. Tenemos directrices que me van a permitir encontrar el gamma A, el gamma M y el gamma R, ¿ya? Y es lo que vamos a ver un poquito acá. Y tomando en cuenta además los 5 estados límites últimos. No sé, eso sí tienen que tener bien en mente, por favor, ¿ya? Equilibrio estructural, mecánico, fuerzas ascendentes, hidráulicos. Hemos charlado sobre ellos, o sea que ya no vamos a repetir, ya sabemos de qué estamos hablando. ¿No es verdad? Bien, pero veamos el tipo de acción, efecto de las acciones. Sí van a variar algunos parámetros, sobre todo en el caso del coeficiente parcial de seguridad A de las acciones, de que es de mayoración. No se olviden eso, estamos multiplicando. ¿Ya? Mayoración, quise multiplicar. Si la fuerza, la acción es desfavorable, como en el caso de la cuñita que hemos visto, entonces vamos a usar estos factores de seguridad. ¿De acuerdo? Vamos a mayorar nuestra carga con estos factores de seguridad cuando es desfavorable. Cuando es favorable, usaremos estos. Ojo, y es bien importante aquí porque para el equilibrio me dicen aquí vas a tener que tomarte nomás una seguridad otra vez un poquito más grande, aunque estáis trabajando con los valores característicos. Voy a tomar un valor de 0.9. O sea, de mayoración no tiene nada, estoy reduciendo más bien, ¿no es verdad? Pero eso es lo que la norma, y por el momento hay que aplicar esto, mientras no adoptemos otra norma, nos especifica. Y aquí están los valores para los diferentes otros casos. Cuando la carga es variable, viento, sismo, por ejemplo, nuevamente, cuando es desfavorable, la incremento un 50% para equilibrio y para estructuras. Un 30% sería
1,3 significa el 30%, ¿no? Para este, en mi caso, geo a 2. Y tengo que decir, voy a usar el A1 o el A2 en este caso, de tanto estructural como geomecánico. Y si es favorable esa fuerza, no la tomamos en cuenta. Claro, si es favorable una fuerza variable que va a estar y después no va a estar, no podemos tomarla en cuenta, ¿no? Nos estamos autoengañando, si quieren ustedes. Esos son los coeficientes de gamma A, entonces, que vamos a usar. Coeficientes de gamma M, de minoración. En este caso, aquí que esté claro, y he vuelto a repetir acá, ángulo de fricción interna es aplicado a la tangente de phi. Y vamos a usar el EU, recomiendo usar 1.25. Pero en su anexo interno, España dice no, usemos 1.15. Yo personalmente soy de la opinión que tenemos que usarlo español por el momento. No sé, hay más coincidencias entre la práctica que tenemos del pasado entre España y Bolivia que con lo que han decidido toda la comunidad europea. ¿No es verdad? Pero tenemos esa posibilidad. Cuando hace usted un informe, tiene que decir, estoy sacando mi informe de mi coeficiente acá, y de paso también escribir, decir, si bien dice el Código Europeo que sea 1,5, los españoles 1,25, los españoles 1,5, tendrán que decir ustedes, pero yo, no porque tengo un coeficiente de miedo, sino prefiero seguir con la tradición y vamos a usar 1,5. Y van a ver ustedes que al final hacer el ensayo, digo, el cálculo determinístico, semiprobabilístico, usando parámetros geomecánicos característicos, para que son similares en sus resultados. Y lo mismo ocurre aquí con España. Aquí han sido más, si quieren ustedes, conservadores que acá, ¿no? Pero es la práctica. ¿Y por qué han mantenido los españoles esos puntos? Porque han hecho todas sus obras durante tantos años tomando en cuenta un factor de seguridad global que corresponde a este 1,5. ¿Ya? Corresponde. Han usado 3, han usado 1,5, también 1,2, 1,3. O sea, se ha hecho todo un estudio, han sido grandes comisiones durante muchos años que han ido trabajando para obtener esos valores a toda la comunidad europea y estos valores los españoles, y los han ido comparando, y es lo que ha decidido el gobierno español. O sea, hay una ordenanza real que dice, para esto se usa tal cosa y listo. Resistencia al corte no drenado, aquí hay menos diferencia, ¿no? Resistencia a la compresión simple, también hay menos diferencia. Y el peso específico nos dicen el coeficiente de seguridad de mayoración es igual a 1. No es necesario aplicar entonces un coeficiente, ¿no? O mayorar ese peso. En lo que se refiere a la resistencia, el tercer grupo de coeficientes de minoración, esos son los valores que se recomiendan. ¿Perdón? ¿Ya? Para fundaciones superficiales, por ejemplo, si estamos hablando de hundimiento, un coeficiente de 1,4. Si estamos hablando de deslizamiento, coeficiente 1,1. ¿Ya? De minoración, por si acaso. A lo que he calculado como valor característico, bueno, lo tengo que reducir, porque lo estoy dividiendo. Ojo, aquí sí tengo que decirles algo. Los ingleses, o los americanos, perdón, en la norma que está ahora vigente nuestra, en la CIE 318, que es lo que hemos hecho norma boliviana para el hormigón, ¿no es verdad? Ellos usan, los americanos, un concepto un poco diferente, porque los parámetros de minoración van también multiplicando a los americanos, no es dividiendo. Entonces son valores menores a 1, son inversos de estos coeficientes. Eso van a tener cuidado, por favor. Aquí, ¿ya? Aquí los norteamericanos no dividen, sino multiplican. Y como tiene que ser minoración, al multiplicar tiene que ser un valor menor a 1.
Así de sencillo. Aquí también. En cambio, aquí han tratado en la norma europea, mantenemos uniforme de que los coeficientes de seguridad son siempre mayor a 1. Se acabó, como coeficiente de seguridad, donde para seguridad de la obra en su conjunto, ¿no es verdad? Donde evidentemente no hay ningún problema, igual que los americanos multiplicamos las cargas, efecto de las cargas, pero aquí dividimos valor característico de las propiedades mecánicas o de la resistencia. Miren, la resistencia está dividida por gamma R. Los yanquis aquí tienen coeficientes menores a 1 porque multiplican todo. ¿Ya? Es la diferencia. Y es lo que han podido ver ustedes en el código del hormigón que tenemos ahora en Bolivia. Vigente. Bien, y así seguimos entonces con estos coeficientes de minoración que son división a nosotros. Estructuras de contención, hundimiento 1,4, deslizamiento 1. Aquí, estabilidad global y de taludes. Vuelco debería ser. Pero seguro que esto he copiado del texto, sí, ya no está. Tengo un texto que nunca le he dado porque me falta revisarlo una vez más. Estabilidad, bueno, aquí por favor es vuelco rígido, ¿no? 1,1, estabilidad global 1,1, que deberíamos usar. Y anclajes pretensados 1,1. O sea, tenemos aquí entonces toda una paleta de actuaciones geotécnicas que creo que están bien definidas, sus ELUs correspondientes como tal. ¿Ya? Bien, nos vamos un poquito entonces a este flujograma. ¿Qué es lo que hacemos cuando calculamos lo que tenemos que calcular? Que así, ¿verdad? Está medio de más que les presente esto, pero siempre es bueno esquematizar todos los pasos que uno tiene que seguir para hacer el análisis respectivo. Y esto he sacado de esta publicación. Ustedes pueden buscarla, tiene que estar en la red, ¿no? El cambio de metodología para las cimentaciones, por ejemplo, en este caso, ¿no? Es para aquí no me gusta esto, que sea esto minúscula. Sea minúscula. Ahora sí está más bonito. La publicación de esta gente de Crespo y compañía. Y tenemos que verificar normalmente, en el caso de, estamos hablando de cimentaciones como ejemplo, aquí vamos a hacer algo de cimentaciones, pero no tanto, pero para ilustrar es esto, ya para que ustedes tengan una idea clara. Y son los límites, los estados límites últimos, el geo y el estructural. O sea, es el 2 y es el 3. Aquí podríamos haber puesto al revés como está presentado esto además, ¿no? Y evidentemente tenemos como punto de partida, y se fijan ustedes, que es lo más crítico. Bueno, los parámetros geométricos, no hay ningún problema, aquí sacamos los dimensionales, nominales. Aquí tengo que encontrar mis parámetros, acciones características, ya características. O sea, el gran trabajo que tenemos es básicamente en esta primera línea, propiedades del terreno. Parámetros mecánicos característicos, los XK, los FK, ¿no es verdad? Bueno, y aquí decimos claramente que es partiendo del peso específico, del ángulo de fricción, de la cohesión, ¿ya? Para obtener obtención de acciones del terreno. O sea, las acciones, normalmente en las obras geotécnicas, los pesos, si quieren ustedes, dominantes en el cálculo, se deben al terreno como tal. Y tengo que calcular. ¿Y por qué dice aquí, por ejemplo, que para un muro de contención, por ejemplo, que vamos a estudiar también su cimentación? ¿Pero por qué? Porque el empuje ese activo, con la teoría de Rankine, está en función pues del ángulo de fricción, sobre todo y también de C, y el peso, desde luego, ¿no? O sea, aquí ya tenemos un paso intermedio de cálculo para tener las características de las acciones. Una vez hemos calculado los valores característicos, ¿ya? Para las acciones, aplicaré el coeficiente de simultaneidad aquí para calcular los datos representativos, ¿no es verdad? O sea, esto vamos a sacar la norma entonces. ¿Y aquí qué hago yo? Aquí, evidentemente, parámetros geomecánicos característicos, estamos con el método, evidentemente, 3, donde aquí es el 2 para fundaciones, donde el
coeficiente parcial de seguridad adoptan el 1, perdón, el M1, como 1, como tal. Una vez hecho esto, yo voy a poder calcular acá, estoy dividiendo el característico por su coeficiente de seguridad parcial y encuentro el XD, el de diseño o de cálculo, ¿no es verdad? Lo voy a usar también acá para sacar las acciones. Bien, pero ya tengo este valor para hacer mis cálculos, mi análisis estructural. Y lo mismo hago aquí. Una vez yo he sacado entonces las acciones representativas, voy a aplicar el coeficiente de seguridad que se pertenece al enfoque de proyecto 1 para sacar el FD. Y aquí directamente tengo que aplicar simplemente ese delta A, que va a ser la tolerancia que voy a aceptar en mis cálculos. O sea, fíjense que para el cálculo tengo que ya asumir una tolerancia máxima en dimensiones que voy a aceptar ya durante la construcción. Pero tengo que prescribir esto inicialmente, ¿no es verdad? Cuando estoy planificando, yo estoy haciendo mis planos y las especificaciones técnicas para sacar la dimensión de cálculo como tal. Y con todo esto, bueno, me vengo acá y hago todo ese análisis, mi análisis estructural. Con todos estos datos, si es un edificio, entonces voy a usar todos estos datos recién para hacer mi análisis estructural. Y una vez hecho el análisis estructural de mi obra, entonces continúo, ¿no es verdad? Y voy a continuar. Y básicamente, bueno, aquí lo que vale aquí es la línea negra, ¿ya? Y voy a sacar las resistencias características de todo, que están en función de todas esas variables, ¿no? La característica. Aplico el coeficiente de seguridad parcial de las resistencias aquí para calcular el RD, que es lo que hemos hecho acá, básicamente. Lo que está en ese flujograma, está lo que hemos hecho acá, ¿no? Pero aquí están colocándose los pasitos que vamos a seguir. Lean con calma esto y lean la publicación y van a tener una idea bien clarita de lo que tienen que hacer. Los efectos de cálculo de las acciones para hacer nuestra comparación como tal, ¿no? Bien, aquí como variable, digamos, vemos los efectos característicos de las acciones. Claro, voy a llegar a lo mismo. Directamente voy a calcular también mis EDs, el efecto de cálculo o de diseño como tal. O sea que, así, ¿verdad? Esto ya no debería estar acá porque estamos prácticamente repitiendo lo que se ha hecho acá, con la excepción de que aquí no están aplicando para llegar a los efectos de cálculo de las acciones, aquí ya los tengo directamente. Es este valor que estoy adoptando aquí. Y aquí lo estoy minorando una vez más para hacer la comparación de esta desigualdad de esos dos valores. ¿Cómo estamos listos? Bien, y finalmente vamos a calcular también, vamos a ver los estados límites de servicio, donde vamos a calcular deformaciones con cargas no minoradas. Es importante, cargas normales. Y el criterio máximo de desplazamientos, por ejemplo, de asentamientos, que lo vamos a definir a priori, el CD de diseño aceptable, ¿no es verdad? Y lo mismo vamos a hacer, el mismo calculito aquí vamos a hacer y vamos a comparar nuevamente. Mira, aquí está SD, CD y aquí está, aquí debería ser S. Está aquí, no hemos equivocado, no el D, aunque en efecto los cálculos de acciones han puesto T, que serían los asentamientos, ¿no es verdad? Y seguimos el mismo procedimiento, pero aquí, por favor, las acciones características, los parámetros característicos, aquí fíjense, todo es 1, 1, 1 y el delta A es igual a 0, con cargas entonces no mayoradas, ¿ya? Y los parámetros geomecánicos tampoco minorados, si es que es necesario usarlos para calcular las deformaciones que podamos tener. Y finalmente, para acabar hoy día, un ratito le hablemos 2 minutos sobre la definición que nos dan del valor característico. Lean por favor el documento, que lo voy a mandar más tarde, en la página 28. El valor característico, el parámetro geomecánico, ¿no? Es lo más importante. Se debe seleccionar con una estimación prudente del valor. Mire, con eso me han dicho todo, ¿no? O sea, no hay algo fijo. Aquí tiene que fluir la experiencia,
del diseñista, del ingeniero que está trabajando, conocimiento que tiene, la comparación que está haciendo, homologando estudios y qué sé yo, etcétera, etcétera. Es una estimación prudente del valor que produce la aparición del estado límite. Estimación prudente. En verdad, aquí fíjense que dan una responsabilidad grande, ¿no? Por tener que hacer una estimación prudente. Bueno, y esto es bien subjetivo, que para el maricón prudente es una cosa y para el audaz prudente es otra cosa, ¿no es verdad? O sea que aquí está el kit de la cuestión. Y de hecho sí vamos a considerar 3 casos diferentes que en la práctica se nos da mucho, ¿ya? Y es cuando hay mucha información, hemos hecho muchos ensayos, no va a tener ningún problema para manejar todo estadísticamente. Y ahí realmente a pie juntillas podemos usar procedimientos estadísticos, ¿ya? Con nivel de confianza 95. Cuando los datos son escasos, ahí empieza a jugar un rol importantísimo el criterio ingenieril y la estimación tiene que ser prudente. Mire, un poquito estamos ya definiendo lo que es prudencia, ¿no? Estimación prudente. Y cuando no hay datos, estamos en una prefactibilidad, empezando el estudio, no hay plata, dicen, no quieren dejarnos hacer investigaciones y qué sé yo. Bueno, alguno puede decir, señor, entonces yo no le hago su trabajo porque no me responsabilizo. Hay otros y últimamente hay mucho ingeniero joven audaz que se mete a hacer cualquier cosa porque, bueno, a fin de cuentas son ingenieros y necesitan tener un ingreso también, ¿no? No tienen padres que lo mantengan eternamente. Entonces vamos a usar tablas generales y la estimación muy prudente. O sea, vamos a hacer estudios de homologación, estudios de tablitas, qué sé yo, si usted simplemente ve como gran cosa tiene que es un suelo limo arcilloso, digamos, ¿no? Entonces va a buscar en la literatura y en los manuales propiedades, el C y el FI para ese suelo arcilloso y seguramente va a ser muy prudente y va a tomar los límites inferiores que aconsejan la literatura y la experiencia que está plasmada en libros, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y finalmente siempre vamos a hacer una contrastación de los datos con otras experiencias para llegar finalmente a la adopción de esos valores característicos. ¿Ya? Bien, falta un poquito hoy día aplicar un poquito más. Bueno, esto ya hemos charlado anteriormente. En la próxima clase vamos a empezar un poquito, voy a hacer antes un par de ejercicios, vamos a hacer algo sobre esta parte que es tan importante para ustedes, para después seguir ya con la misma aplicación de todo esto al capítulo 8, ¿ya? Bien, yo les voy a mandar ya es capítulo 7 ya para que lo tengan, pues, ¿ya? Para que empiecen a estudiar nomás ya esto y no nos retrasemos. ¿Ya? Yo les mandaré hoy día más tarde, mandaré esto, voy a sacar esto, ¿ya? Y ya está la lista, han bajado un poquito el número de participantes, pero ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Ok, les deseo un buen sábado de la tarde, un buen domingo, y nos vamos a ver la clase el próximo sábado.